Muy buenas con todos, compañeros. Empecemos con esta información. Jonathan Báez, economista y docente universitario, revela en su nuevo informe el abismo económico entre la élite empresarial y la mayoría de la población ecuatoriana. La desigualdad en el Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes, así lo denunció el economista y docente en Punto Noticias. Según su investigación, los empresarios más ricos del país tienen ingresos mensuales de hasta $261,000, mientras que más del 25% de la población sobrevive con apenas $1.70 diarios. Ecuador proviene de Ecuator, que significa igualdad, pero hoy es sinónimo de inequidad, afirmó. El estudio, desarrollado desde el espacio de análisis e investigación Equatoris, evidencia que existen al menos 300 grupos económicos dominantes en el país, de los cuales muchos utilizan guaridas fiscales para eludir impuestos. Resaltó que hay dos grupos que encabezan el uso de estas estructuras: Almacenes del Juri, con 40 guardias fiscales, y el Grupo Económico Noboa, relacionado con sociedades en Panamá, Bahamas y hasta los Emiratos Árabes Unidos. Estas prácticas no son ilegales en sí, pero sí ilegítimas, dijo el analista. El problema, aseguró, no radica únicamente en la existencia de ricos, sino en que muchos acumulan su riqueza, evadiendo sus responsabilidades tributarias y trasladando capitales al exterior. Esto representa una competencia desleal frente a pequeños y medianos empresarios que sí cumplen con la ley y pagan sus impuestos en el país. Además de la desigualdad entre clases sociales, Báez expuso la brecha dentro del mismo sector patronal. Un patrón mega rico puede ganar 144 veces más que un empresario que también genera empleo, pero no utiliza mecanismos de evasión. La sociedad premia al evasor, al que explota, al que fuga dinero, mientras invisibiliza al que sí cumple, criticó. El académico propuso avanzar hacia un sistema de justicia tributaria. Es urgente imponer impuestos a la riqueza, fiscalizar los fideicomisos y construir un Estado que regule al capital. La ciudadanía debe recuperar su capacidad de indignación, concluyó. No hay que perder de vista que con el caso ecuatoriano esta gente tiene todo el poder social, no solo el poder político. O sea, tienen el poder económico para empezar, que ya es un montón, y no tienen cualquier poder económico. La familia Noboa pertenece a una de las más rancias y viejas oligarquías de Ecuador. Hay que insistir en eso, porque resulta casi una broma de mal gusto cuando esta gente que viene de esas oligarquías es capaz de decirnos que están creando el nuevo Ecuador. O sea, no hay nada más viejo que la oligarquía bananera en el Ecuador, que es lo primero que hay que tener en cuenta. Pero más de eso, al ser una oligarquía tan vieja, al ser uno de los grupos económicos más poderosos y ese conjunto de familias están entre las más poderosas del país, de entrada ya tienen un enorme poder económico que los pone en desigualdad de condiciones frente a cualquier otro ciudadano. Ahí es donde se cae el mito liberal, porque el mito liberal te dice que todos somos iguales ante la ley y que entonces todos somos capaces de ejercer el poder político y demás. Eso es una falacia absoluta. Y esas posiciones neutrales de yo estoy a medio camino, de la política es una sola cosa, de que todos son iguales, provienen precisamente de esta falacia liberal, de comerse el cuento liberal de que todos somos iguales ante la ley. Formalmente sí, pero formalmente vos, yo, Noboa somos lo mismo, ciudadanos, ecuatorianos, qué sé yo, frente a la ley, pero en la realidad no. El poder que tiene Noboa es inconmensurable frente a la situación que podemos tener la mayoría de los ciudadanos comunes. Y ahí hay un problema. Si a esa persona además le entregas el poder político, entonces tiene un poder descomunal. Y además tienen todo el poder mediático, porque por otro lado no hay posibilidad alguna de que haya un equilibrio entre el enorme aparato mediático de los medios de comunicación de derechas, que son los más grandes, que son los que marcan la agenda, que son los que hacen posible que una cosa exista o no, en la realidad discursiva, en la opinión pública, en las representaciones de la gente. Con un aparato de poder así es muy difícil hablar de democracia. Entonces, ese es el problema. Ellos pueden, además, porque hay una particularidad, o sea, esto por un lado. Por el otro lado es esto que yo he llamado el bloque de poder. Es esto, ¿no? Todos estos poderes juntos actuando de manera concertada para poder mantener un poder por vía antidemocrática. Y por otro lado, con ese aparato, pero no solo es eso, también es lo que la gente está experimentando, porque es una de las paradojas del tiempo contemporáneo.
En la medida en que el capitalismo se expande, en la medida en que el capitalismo se globaliza, crea cada vez más condiciones precarias de vida, es decir, precariza la vida de más gente, los expulsa del trabajo formal, obliga a formas precarias de trabajo, pero esas formas precarias de trabajo sirven de sustento para crear algo así como una mentalidad capitalista. Es decir, no importa si estás vendiendo caramelos en los buses, ¿no? Lo que va a construir todo el aparato ideológico del capitalismo contemporáneo es la idea de que eso es ser un emprendedor y de que no dependes de nadie y de que trabajas y no sé qué. Y entonces ahí se conjuntan las dos cosas. Eso crea un electorado conservador, un electorado que no entiende que es el capitalismo el que le ha llevado a esas condiciones de precariedad, es precisamente el capitalismo en su forma más salvaje. O sea, es decir, pensemos en esto, el capitalismo sin Estado, el capitalismo del mercado libre, etcétera. Eso es lo que nos ha llevado a que el Ecuador sea tomado por el crimen organizado. O sea, haber devastado el Estado, haber devastado todos los controles. Tanto así que inclusive el control y el monopolio de la violencia, que es potestad del Estado, fue dejado a la deriva en el Ecuador. ¿Cuál fue el resultado? Se lo tomó el crimen organizado. Entonces, en esa conjunción entre un electorado que, porque es la clave de la ideología, ¿no?, distorsiona el responsable de su situación. Porque esa situación de precariedad, esa situación de que, lo han investigado varios colegas que trabajan esto de las identidades políticas de derecha, esa población que está en una situación precaria, producto de la expansión del mercado, la liberación de los mercados, la liberación capitalista, en fin, producto de eso, entra en una situación precaria, entiende que no puede salir de esa situación precaria, por más que se esfuerza, por más que trabaja muy duro, no por culpa del mercado, del capitalismo, las oligarquías que tienen un control absolutamente rígido de las economías nuestras, sino por culpa de la izquierda. O sea, esa es la operación ideológica más increíble de los últimos años. O sea, es decir, no es todo eso, no son las oligarquías llevándose en peso el Estado, devastando el Estado, quitándole todos los servicios públicos, sino que en el caso ecuatoriano es el correísmo. O sea, que ya no gobierna, que ya nada, o el movimiento indígena cuando sale a protestar en la calle. Y claro, hay un sentido muy conservador que hay que entender, porque me parece que hay una subjetividad muy compleja en el elector de derecha. Hay un sentido muy conservador porque es lo último que les queda. O sea, es decir, es como hay que defender esto, el capitalismo, porque es lo último que nos queda, porque es la última trinchera en donde yo puedo sentir cierta seguridad, porque el capitalismo global actual es tremendamente violento, genera una enorme incertidumbre en la vida práctica, en la vida cotidiana. O sea, para la gente que está en situaciones precarias, vivir al día a día es una condición de existencia normal. Entonces, no sabes qué va a pasar al otro día. Cualquier cosa que pueda disturbar este pequeño orden, por más precario que sea, va a ser condenada. Y en ese sentido, tengo además que ubicar un culpable. Eso es fundamental. Eso las derechas lo entienden bien. Hay que ubicar un culpable, que no sean ellos, por supuesto, que son los verdaderos culpables de lo que está ocurriendo. Entonces, ahí aparecen las izquierdas, ahí aparece el socialismo, ahí aparece el correísmo. Es un fenómeno complejo y que creo que la izquierda debe reflexionar mucho para poder pensar estrategias políticas que les lleguen a esa gente.